primera sesión sincrónica es asegurar que ustedes tengan muy bien entendido el método de elaborar diagnósticos de prácticas de gobierno corporativo. Para eso tomamos el ejemplo del caso WorldCom. Les pregunto, ¿vieron el caso de WorldCom? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, porque la idea es que de esta lectura vamos a sacar conclusiones para el diagnóstico de gobierno corporativo de ese caso, y eso es para hacer posteriormente Profe, lo tipo escuchamos. método A veces se va el audio. el diagnóstico del caso Enron, que es un caso icónico, que es el que veremos de hoy en 8 días ya como resultado del trabajo que ustedes hagan de diagnosticar el caso Enron en la próxima semana, para que, repito, de hoy en 8 días podamos tener el diálogo sobre cómo les fue en el diagnóstico del caso Enron. Entonces estamos en el caso WorldCom para afinar el diagnóstico. Vieron ustedes que los repartimos por grupos. ¿Ya todo el mundo tiene claro los grupos al grupo al cual pertenecen? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, si alguien no tiene claro el grupo al cual pertenece, que lo diga ahora o calle para siempre. Yo, profe, yo no sé a qué grupo pertenezco. Tú eres John. Así es, profe. Bueno, entonces vamos a mirar con Pablo Velázquez, nuestro soporte, en qué grupo quedaste, John. Y Ana María Lee tampoco sabe, profe. Y Diana Paola tampoco. Ana Hola, María. soy Ingrid, tampoco sé. Yo tampoco. Bueno, pues que nos digan antes. Bueno, Que nos digan la organización. ok, entonces vamos a contactar a Pablo Velázquez para que informe lo antes posible Vale, buenas tardes. la conformación de los grupos. Hola, buenos días, doctor, ¿cómo está? Ya soy Pablo Velázquez. El documento donde están los listados está en el aula virtual. Y Paula, no me cargaron las lecturas. No me cargaron porque yo entro a ver y no está en la lectura. ¿No te cargan con otros clics? No, cuando mis tareas o cosas así debería salir a mano izquierda y no me sale en blanco. Vale, dame un segundo, entonces primero voy a revisar lo de los grupos. Y yo tampoco tengo claro. ¿Cuáles son los grupos? Sí, sí, trata de recursos en la página del curso. Ah, ya. Y ahí dice como tarea 4 y ahí aparece un listado en PDF. Lo acabo de encontrar. Profe, yo le había escrito con mi caso porque mañana salgo de vacaciones un par de días, entonces a ver si podía hacer algo individual, porque ya no me daba el tiempo. Yo le escribí el martes. Ok. escuchamos. ¿Quién fue la persona que me pidió hacerlo individual para tener? Profe, yo, Natalia Sierra, yo. Natalia Sierra, individual, perfecto. No hay problema, entonces, pues, lástima que no puedas, pero está claro que de todas maneras lo vas a hacer así. Sí, señor. Bueno, Listo, gracias. ok, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que ustedes están viendo la lámina de núcleos temáticos del Código de Buen Gobierno, ¿verdad? Ajá. Sí, señor. Bueno, esos son, como ustedes saben, los 7 núcleos temáticos o capítulos esenciales de todos los códigos de buen gobierno en el mundo.
Y el Código de Buen Gobierno, el Código Marco, el White Paper de Colombia, también recoge esos 7 núcleos. Y si ustedes tienen un buen conocimiento de los componentes de cada uno de esos 7 núcleos que aparecen en el texto del White Paper, pues van a poder hacer muy bien el diagnóstico tanto del caso WorldCom como del caso Enron. Entonces, vamos por partes. En el caso de WorldCom, en Derecho y Trato Equitativo de los Accionistas, vamos a empezar analizando ese núcleo temático. Vamos a mirar en este diagnóstico cuáles fueron las falencias, es decir, lo que no hicieron bien, sino lo que hicieron mal respecto a lo que el Código de Buen Gobierno recomienda. Entonces, les pregunto yo a ustedes, damas y caballeros, ¿cuáles fueron, a la luz de lo que leyeron en el caso WorldCom, las falencias en materia de derecho y trato equitativo de los accionistas? ¿Qué derechos se les vulneraron a los accionistas de WorldCom? ¿Quién me dice? El acceso a la información de lo que estaba pasando en la compañía, profe. Muy bien, John. Muy bien. Información. Al registrar gastos como inversión de capital, pues era una mentira. Entonces ellos estaban pensando que tenía utilidad cuando no la tenían. Correcto. Entonces, muy bien observado por John y por Natalia. El aspecto central acá es que los accionistas tienen el derecho a la información no solo oportuna, sino, como lo dice el código, fidedigna, real, íntegra, que diga la verdad, no asientos contables maquillados. Fíjense que el WorldCom es un caso típico de maquillaje de estados financieros buscando esconder una pérdida que se empezó a dar porque los precios del Internet no se les cumplieron como esperaban ellos. Entonces, toda la trama del caso WorldCom es esconder una gran pérdida. Muy bien, ¿qué otro derecho se les vulneró a los accionistas, además de que Natalia y John acaban de mencionar? Por ejemplo, el caso no narra, no hay evidencia, y así lo tienen que plantear ustedes, no hay evidencia de que hayan sido convocados a una asamblea extraordinaria de accionistas para contarles, miren lo que está pasando, miren lo que nos está pasando, entonces planteamos estas soluciones, pero ni siquiera fue así. Y además, sí, dime. creo que también el tema ya cuando Wall Street toma la decisión finalmente de bajar pues las acciones, obviamente eso a ellos también los perjudica sin tener conocimiento de todo lo que está ocurriendo dentro de la compañía. Muy bien, ¿tú eres Ana María? Ana María, sí. Ana María, muy bien observado. Resulta que un derecho de los accionistas es que les cuiden su patrimonio, que los administradores cuiden su patrimonio. Y aquí hubo un claro detrimento patrimonial con la caída del precio de las acciones en Wall Street, como tú acabas de mencionar. Entonces ese es otro derecho vulnerado, no les cuidaron el patrimonio. Muy bien. Esencialmente esos son los derechos vulnerados a la luz del Código de Buen Gobierno. Información mentirosa, no reflejaba la realidad económico-financiera de la compañía, y tampoco hubo oportunidad y tampoco hubo cuidado del patrimonio. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que observar sobre este capítulo de los accionistas? No, profe, yo... Bueno, eso es esencialmente lo que ustedes tenían que plantear como derechos vulnerados a la pregunta que les hice. Entonces vayan tomando nota de estos derechos vulnerados que acabamos de mencionar para que los tengamos en cuenta para el caso Enron, donde se presenta una situación similar. Después, vamos a mirar las falencias de la Junta Directiva como órgano de gobierno corporativo. ¿En qué opinan ustedes que falló la Junta Directiva de WorldCom? Damas y caballeros. Ahí hay que establecer, profe, un tema y es, una junta directiva tiene responsabilidades tanto por omisión como por responsabilidad directa.
Exactamente, John. Creería yo que una de las razones o una de las omisiones que presentó la Junta Directiva fue, de alguna forma, no estar completamente informada de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, digamos que acá es una responsabilidad por omisión. Exactamente. Una junta directiva muy pasiva. Muy bien, John. Al ser muy pasiva, pues obviamente dejó pasar todas las cosas que vamos a ver que dejó pasar. Entre otras cosas, no sé si les llamó a ustedes la atención de que a lo largo del caso de WorldCom ni siquiera se menciona a la junta directiva. ¿No les llamó la atención eso? Esto es para corroborar lo que John acaba de decir. Es una junta directiva que pecó básicamente por omisión. Eso generó dificultad para los jueces gringos para saber qué miembros de la junta eran más culpables, unos más culpables que otros. Para poder emitir sentencias condenatorias o absolutorias, los jueces gringos tardaron más de 7 años porque no era fácil, sobre todo que estas juntas directivas de estas grandes empresas generalmente son grupos de 15 y hasta 17 personas, eso parece como una asamblea. Entonces había que ir uno por uno, buscando qué fue lo que no hicieron bien, si era que había sido que ellos fueron engañados también como junta directiva, se confiaron mucho en los auditores, que por lo visto no hicieron mayor cosa, y pecaron por ingenuos, por decirlo menos, porque hay la duda de cualquier juez es, oiga, a este lo engañaron en su buena fe, o fue un miembro de junta que no hizo el papel como le correspondía hacerlo. Esa era la gran duda para todos los jueces que intervinieron para mirar el caso de cada miembro de la junta. ¿Entienden la dificultad que hay ahí para averiguar eso? No era fácil. Bien. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre la junta directiva de WorldCom, refiriéndonos a funciones no cumplidas por estos miembros, fuera de las que John acaba de mencionar, que fue una omisión completa de sus responsabilidades? Pues yo creo que de pronto, pues ahí se dice, pero no se evidencia que fuera una junta de pronto preparada, que tuviera mecanismos internos de control o de buena gestión, de cumplimiento regulatorio. O sea, se ve que no tenían como un sistema o unos códigos de buenas prácticas que les permitieran a ellos como estar atentos y haciendo seguimiento constante. Muy bien, Isabela, muy bien planteado. Eso que estás diciendo es clave porque si bien todos los miembros de esta junta eran personas con niveles educacionales muy altos, incluso varios de ellos eran socios de WorldCom, personas con unas hojas de vida maravillosamente buenas, muchos de ellos se descubrió después no eran idóneos para estar en una junta directiva, a pesar de que fueran eventualmente buenos ciudadanos, sino que les faltaban capacidades en términos de competencias y habilidades específicas para ser miembros de junta. De ahí sale entonces, como origen de esta problemática que estamos analizando, salió la ley SOX. ¿Han oído hablar de la ley SOX? La Sarbanes-Oxley, así es. Sarbanes-Oxley, S-O-X. El presidente Bush sacó la ley SOX a raíz de este problema y del de Enron, y es que encontraron que las juntas directivas estaban funcionando pésimamente. Errores de omisión todos los días. Falta de capacitación de varios de sus miembros. Entonces, aquí estamos a exigir que los miembros de junta en adelante tengan que garantizar una mejor preparación para ser miembros de junta directiva. Les obligan a hacer exámenes y cursos de finanzas corporativas y también de leyes corporativas para que no coman cuento. Muy bien. Hoy en día la gran mayoría de compañías que reportan acciones en la Bolsa de Nueva York adelantan este procedimiento interno. Exacto. Profe, yo creo que otra de las omisiones también que tuvo la Junta fue analizar el sistema de compensación de los directivos de la compañía. Más adelante lo veremos y eso se ve más en un tema de conflicto de interés y de transparencia y fluidez. La Junta Directiva tiene a su cargo definir los parámetros de compensación de sus directivos
y al no haber, digamos, estado pendientes de esto, y como a los directivos se les pagaba tanto con acciones como en dinero, Correcto. deberían haber fijado un poco más atención en este tema. Y el otro frente en el que considero que fallaron fue en el tema de auditoría externa. Todos sabemos que el auditor también estuvo inmerso en investigaciones porque al parecer no revisaba bien los informes que la compañía disponía para todos sus accionistas. Muy bien observado, John. Y eso es otra de las omisiones graves de los miembros de junta. Efectivamente, lo que John plantea está muy bien planteado para que ustedes lo tomen nota. Algo similar ocurre también en el caso de Enron para que ustedes lo tengan en cuenta. La junta directiva de WorldCom, fíjense ustedes, no se apoyó bien en sus comités. Tiene que haber comités de junta, como lo menciona el Código de Buen Gobierno, el Comité de Auditoría, el Comité de Ética y Gobierno Corporativo, el Comité de Planeación, el Comité Financiero, en fin, son comités que normalmente existen en las grandes compañías para darle apoyo a la junta, pero los comités de WorldCom tampoco funcionaron, tampoco se hicieron escuchar, tampoco dejaron constancias de lo que les habían planteado a la misma junta. Entonces, la junta tampoco hizo su propio autocontrol, como lo menciona John, tratando de generar un desempeño colectivo e individual apropiado con el tamaño de las responsabilidades que tenía una empresa de semejante escala. Bien. Profe, el control también lo veremos ahora cuando hablemos de las responsabilidades del CEO, pero es responsabilidad de la junta directiva estar, digámoslo bien coloquial, estar encima del CEO. Exactamente. Por ejemplo, en ISA, donde yo trabajo, pues yo trabajo en una filial en ISA Intercolombia, ahí eso es parte del Código de Buen Gobierno, la Junta evalúa al presidente y a todo el comité directivo. Entonces ahí también hubo falta de seguimiento de parte de ellos. Y me uno a lo que decía John del auditor, porque es más, Arthur Anderson, yo me enteré de eso leyendo el documento, yo había conocido a Arthur Anderson antes, no sabía que había cerrado y cerró fue por esto. Justamente por el escándalo de WorldCom y por el escándalo de Enron, porque era el auditor externo de estas dos grandes compañías, efectivamente. Sí. Muy bien observado, Natalia. Las juntas directivas tienen obligaciones de control y la de WorldCom, efectivamente, como Natalia dice, falló en esa obligación de control. Bien, por eso es que estar hoy en día en una junta directiva, oigan esto, y esto aplica para Colombia, tiene unas implicaciones muy especiales. El día que les ofrezcan a ustedes ser miembros de junta directiva, pues muy interesante para sus hojas de vida, pero miren los retos que tiene, porque ahí hay riesgos implícitos que tienen que ver con que si ustedes no hacen bien su trabajo, la responsabilidad les aplica a ustedes, de manera que el miembro de junta. Yo he sido miembro de junta en varias compañías interesantes aquí en Colombia y puedo decir que la responsabilidad es grande. Uno pues acepta porque es un reto y una oportunidad de seguir creciendo, pero tengan ustedes en cuenta que el día que se les vayan a proponer, midan muy bien los riesgos y si están dispuestos a asumir esos riesgos. No es por asustarlos, pero ser miembro de junta directiva implica muchas responsabilidades, que o se cumplen bien o no se acepta el cargo. Yo tengo una pregunta frente al tema. Dime. Pues yo no conozco mucho el funcionamiento de las juntas directivas, pero en este caso, cuando hay este tipo de escándalos, a ellos también se les investiga y pueden terminar en la cárcel por temas de omisión. Claro que sí, Ana María. Tu pregunta es muy pertinente. De hecho, tanto en el caso de WorldCom como los miembros de junta directiva de Enron, varios de ellos terminaron en la cárcel, pagando penas de más de 5 años. ¿Por qué? Porque el miembro de junta tiene algo que se llama, tiene la calidad de administrador también. Está por encima del CEO, del presidente. Es el órgano máximo de la administración. Entonces es el que finalmente le responde a los accionistas y a todos los grupos de interés. De manera que la responsabilidad es enorme. Entonces, Ana María, que te quede claro eso. Profesor, ¿me escucha? Sí, claro. Sí, y para complementar el tema, yo creo que la legislación de responsabilidad de los administradores en Colombia respecto de a esa extensión de responsabilidad es reciente. No tanto, Julio. Desde el año 1995, que fue la reforma de nuestro Código de Comercio, se estableció por primera vez
la calidad de administrador para los miembros de junta directiva. Lo que pasa es que ahora, Julio, pero te cuento que eso que acabo de decir, muchos miembros de junta directiva no lo saben y no saben el riesgo que está. ¿Sí? Claro, el caso de yo puedo responder con mi propio patrimonio como miembro de junta por una embarrada que cometamos. Oigan bien, así haya sido de buena fe, pero si hubo detrimento patrimonial para unos accionistas por un error de una decisión tomada por una junta directiva, la compañía me puede demandar a mí como miembro de junta. Y por eso es que existen las pólizas para los miembros de juntas directivas. No todas las compañías de seguros las otorgan. Pero va a haber una reforma a la ley de administradores en Colombia. La superintendencia de sociedades ya pasó, el superintendente, el doctor Reyes Villavizar, ya pasó el proyecto y va a segundo debate en el Congreso tan pronto todos los temas de la paz permitan manejar otros temas. ¿Qué más ibas a decir, Julio? ¿Te quedó claro eso? No, iba a decir, sí, claro, me quedó claro, yo creí que era reciente y viendo en el caso de Interbolsa sí ve uno como algunos miembros de junta los han llamado, no hay ninguno condenado de lo que uno haya visto en medios aún, pero sí llamaron a varios, de hecho conozco un par que fueron miembros de junta y los llamaron al proceso, entonces como ese comentario. Y lo otro... Es interesante, sí. Perdón, el caso Interbolsa lo hemos estudiado acá en el externado, de hecho estamos sacando en estos días una publicación sobre donde está ese caso, y para responderte, efectivamente los miembros de junta directiva de Interbolsa están siendo investigados, varios de ellos están muy empapelados, como decimos coloquialmente en Colombia, y están respondiendo. Ok, ¿algo más sobre la junta de WorldCom? No, pues a la luz de lo visto y de lo mencionado por los compañeros, también digamos que los miembros de junta tienen el deber, pues yo no sé si clasificarlo como moral, pero el deber por lo menos entonces de renunciar a esas juntas cuando ven que hay todo ese tipo de omisiones. Claro que sí, exactamente. A muchos les falta coraje de decir la verdad y finalmente la pagan por eso. Entonces es necesario dejar, por ejemplo, constancia en las actas. Yo dejo constancia, por favor, que quede en el acta de la Junta que me opuse a esta decisión o protesto por esto. Eso ayuda para que el día de mañana el juez de la República haga la ponderación del grado de culpabilidad de esa persona. Muy bien observado, Julio. Bien, vamos ahora, si no hay más comentarios, les pregunto a ustedes sobre la Junta Directiva de WorldCom. Vamos a analizar ahora la responsabilidad del CEO, el ejecutivo principal, en este caso el señor Evers. Y para eso les propongo que hagamos lo que en pedagogía llamamos un juego de roles. Y en ese juego de roles, ustedes son los accionistas de WorldCom y yo soy el señor Evers, el CEO de WorldCom. Y les digo, los he convocado a esta reunión extraordinaria para decirles que estoy muy apenado con ustedes por todo lo que pasó. Yo también estoy muy afectado, también soy accionista de WorldCom porque ustedes me pagaron en acciones por mi buen desempeño en los años pasados. Entonces mi familia y yo hemos sufrido también patrimonialmente, no crean, yo también estoy muy golpeado. Entonces, esto además todo fue a mis espaldas. Yo no he tenido responsabilidad o culpabilidad en todo lo que ha sucedido. Además, para manejar una empresa tan grande como esta, es imposible estar en todo el detalle mirando que el asiento contable de Londres cuadra o no cuadra. Carambas, para eso hay contadores, para eso hay una firma auditora. Incluso la junta directiva jamás se opuso, siempre me apoyó, nunca me dijo, no, Bernard, tú no puedes hacer eso. No, en ningún momento. Yo siempre estuve activo, diligente. Entonces a mí no se me puede acusar de haber estado haciendo actos ilícitos o de no haber sido diligente, repito. Entonces, los escucho, señores accionistas. En este juego de roles, comienza ahora la argumentación de ustedes para responderme a los argumentos que acabo de exponer. Yo le diría al señor Evers que se está equivocando en sus apreciaciones, como lo mencionó otro miembro de junta anteriormente, aquí la responsabilidad es por acción o por omisión. Ya veremos en términos de acción y lo comprobaremos ante la justicia en qué pudo haber fallado usted,
pero lo que sí estamos claros es que hubo una omisión enorme de control, una omisión enorme de liderazgo, una omisión enorme de liderar su equipo, de conocer sus acciones y de establecer alertas y medidas de acción pertinentes. Entonces creemos que usted sí tiene una responsabilidad por omisión absolutamente evidenciable en todo lo que ha sucedido acá. Señora accionista Galvis, discúlpeme, pero yo no estoy de acuerdo. Es imposible ir al detalle de todo en una empresa de semejante envergadura. Yo estaba en las grandes jugadas, en los aspectos macro de la compañía. ¿Cómo cree usted que un CEO de una empresa de esta escala tiene que responder por todo? Por Dios. Discúlpeme, pero nosotros como junta directiva le dimos a usted la libertad de escoger a su equipo de trabajo. Usted tiene una responsabilidad muy importante en seleccionar su primera línea de mando, en seleccionar su comité directivo. De hecho, parte de nuestro gobierno corporativo es no involucrarnos en ese tipo de decisiones porque entendemos que usted tiene las capacidades suficientes, delegatarias además. Entonces, cuando usted dice que es que no tiene tiempo para tomar decisiones sobre temas particulares, entendemos perfectamente, pero entendemos también que usted tiene toda la diligencia y toda la potestad para escoger un comité directivo que lo apoye, que sea técnico en el tema y que finalmente apoye su gestión. Entonces, digamos que ahí, ya sea por omisión, de hecho no diría tanto que es por omisión porque usted seleccionó a su comité directivo, usted seleccionó las capacidades y las competencias que tenía que tener. Entonces, digamos que acá no me venga con ese cuento. El primer implicado va a ser usted al definir su equipo de trabajo. En ese orden de ideas usted tiene, aquí usted pecó no por omisión sino por acción y es su responsabilidad seleccionar su equipo de trabajo. Muy bien, me estoy poniendo colorado, sino que ustedes no alcanzan a verlo, pero me estoy poniendo colorado como CEO porque los argumentos tanto del accionista Galvis como del accionista Quintero han sido excelentes. Muy bien respondido. Señor CEO, yo diría que los empresarios tienen la responsabilidad por la manipulación o por la correcta información de la información financiera de sus compañías. Sí. Somos, ya me puse empleado, soy accionista y soy empleada al mismo tiempo. Somos 20.000 empleados los que dependíamos de esto, los que fuimos despedidos, los que quedamos sin trabajo, los tenedores de bonos, los usuarios, todos los públicos pues que fueron perjudicados y nosotros, usted está elegido allá por una junta directiva porque tenía las capacidades, aunque la empresa sea gigante, aunque esté en miles de países, usted, ese rol es eso, por eso le pagan lo que le pagan, porque su rol es su rol es manejar todo y tener el control de todo, aunque sea desde lo más pequeño. Ahora los estados financieros, que es lo más importante, estamos todos perjudicados y usted estaba allí para proteger nuestros intereses. Me sigo poniendo colorado. Muy bien, accionista Natalia, muy bien planteado. ¿Qué otros argumentos le quieren dar por ahí los demás accionistas, además de los que han sido expuestos, que han sido muy vigorosa y robustamente planteados? Muy bien. Si me permite, señor Bernard. Sí. Esta empresa tiene unas políticas muy claras de ética, tenemos unos procedimientos para los cuales están establecidos que se deben cumplir y nuestro marco normativo está precisamente regido para toda la serie de decisiones que se puedan tomar. Usted no puede decir que fue a sus espaldas porque como CEO le corresponde la verificación del cumplimiento de todas las políticas, procedimientos y todo lo que tiene que ver con tanto temas de ética, temas financieros y por supuesto los temas de procesos y administrativos. Muy bien, accionista Ingrid, sigo poniéndome colorado aquí como CEO, me han callado la boca. Aquí entonces, para cerrar el juego de roles, voy a hacerles una precisión sobre un principio administrativo universal que es fundamental, y es que para que los jueces de la República hagan siempre o de cualquier país sentencias condenatorias, se basan en lo siguiente que les voy a exponer a continuación, para que lo tengamos todos muy claro. Eso para seguirle callando la boca a Bernard Evers con los argumentos que ustedes escucharon. Primero que todo, la autoridad se delega. La autoridad se delega, pero la responsabilidad es indelegable. Entonces, yo puedo tener mucho trabajo, como estaba argumentando,
pero no puedo huir a esa responsabilidad. Por eso me pagan más, como decía la accionista Natalia. El que gana más en una empresa es el que más responsabilidades tiene. No es un problema de estatus, el organigrama lo reconoce. Es porque está asumiendo más riesgos. Entonces, yo sé que todos ustedes tienen subordinados en sus empresas donde ustedes trabajan. Entonces, reflexionen hoy en esta audioconferencia la importancia de que ustedes hagan muy buen papel como superiores o jefes en sus respectivas áreas de otras personas. Ustedes tienen que controlar a sus subalternos porque ustedes responden por la actuación de ellos. Yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo a ustedes, pero en este módulo de gobierno corporativo ustedes tienen que reflexionar eso a fondo. ¿Qué también estoy haciendo yo hoy, mi papel, respecto a mis subordinados? ¿Ok? Vamos, ¿algún otro comentario respecto a lo del CEO? Si no lo hay, vamos al núcleo temático de transparencia, fluidez e integridad de la información. Y la pregunta para ustedes es, ¿en qué aspectos no hubo transparencia? ¿Cómo así que no hubo fluidez de la información? ¿Cómo así que la información no era íntegra? Entonces ustedes tienen la palabra. Yo creo que lo primero que se vio claramente que no hubo transparencia fue el simple hecho que hubieran pasado, digamos, unos gastos que eran operativos y los hubiera pasado como si fueran ya los gastos de capital. Correcto. Porque en Estados Unidos la legislación para las dos es diferente e implican cosas que, digamos, los gastos operativos tienen que presentarse mensualmente de acuerdo a lo que se hace, mientras que los gastos de capital, como de cierta manera son o así lo entendí yo, como son una inversión que hace la empresa a largo plazo en algo, pues ya tienen un poco más de laxitud en el momento también de presentarlos. Exacto, muy bien Ana María, muy bien planteado. Fíjense que un truco contable, un viejo truco, en muchas organizaciones, grandes, medianas y pequeñas, en el mundo, no solo en Colombia, ha sido pasar como inversión cosas que son gastos. O al revés, yo necesito no pagar tantos impuestos, entonces le digo al contador, hágame el favor de reversar ese asiento contable y me hace el favor y pasa a gasto una cosa que es inversión. O sea, dependiendo del propósito de los estados financieros, muchas veces acomodan los asientos contables según las necesidades. Y eso no puede seguir siendo así y cada vez se corre más, digamos, la frontera del fraude en ese aspecto, en la medida, o de las posibilidades de fraude, en la medida en que normas como las MIF nacen precisamente de estos casos, de WorkCom y de Enron. ¿Por qué? Porque estos trucos contables que fueron tan escandalosos, con cifras tan enormes como vieron ustedes en el caso, se llegó a la conclusión de que esto había que pararlo. Entonces, repito, las nuevas normas internacionales de contabilidad vienen a responder a la necesidad de que todo el mundo crea más en las cifras y que los estados financieros digan la verdad sobre la situación de una empresa en un determinado momento. Porque el maquillaje ha sido históricamente muy frecuente. ¿Qué otros comentarios tienen ustedes y qué más detectaron en este diagnóstico del caso WorkCom sobre otros trucos contables, otros pecados contables, además del que Ana María acaba de mencionar? Digamos que aparte del maquillaje como tal, pues que eso es, creería yo que es la principal línea que se ve en el caso de WorkCom. Yo creo que acá también hay que hablar también de la empresa auditora. Es decir, si uno contrata una empresa auditora externa, que es lo peor de este caso, es para garantizar, digamos, que las acciones de los colaboradores y demás y de todos los grupos de interés se están gestionando de manera adecuada. No solamente
lo que se hizo a nivel interno, sino lo que se hizo con el auditor, para que también fuera parte de toda esta maraña de mentiras y de falsificación y de maquillaje de resultados. Eso también fue un tema muy delicado porque ya es un externo al que se vincula. Exacto. Y que finalmente eso es lo que le permitió a la empresa pues también acceder a créditos para seguir, digamos, generando más gasto y demás. Entonces yo creo que ahí el papel también tenemos que hablar en este frente de transparencia de la empresa auditora. Exacto, muy bien observado. Si hubiera hecho bien su papel, Arthur Andersen, no hubiera sucedido lo que sucedió. Muy bien, Jordan. ¿Qué otra observación tienen ustedes sobre pecados contables que el caso narra? Pero ya mencionaron el tema de clasificar los gastos de manera errónea. Claro. Y ahora, ese es uno. Correcto. Porque fíjate que el profesor Roman Pike de la Universidad de Chicago, como lo narra el caso, es el que acaba diciendo no se puede poner como inversión porque no hubo un aumento real de la capacidad de transmisión del Internet. Entonces con ese dictamen de ese perito, ese experto se llega a la conclusión de que eso no puede, Julio, contabilizarse como una inversión, sino realmente era un gasto. Y cuando ordenan reversar ese asiento contable, en vez de tener utilidades, WorldCom comienza a tener tremendas pérdidas, como vieron ustedes. Totalmente, y no solo eso, que ya lo mencionaron los compañeros, sino también el otro que es el registrar los gastos extemporáneamente. Exacto. O sea, no solo clasificarlos más, sino registrarlos extemporáneamente. Exactamente. Y vieron otro truco que aparece hacia el final del caso, les doy la pista a ver si se acuerdan del otro truco contable que falta por mencionar. Es algo que hizo la Polar en Chile, la Polar, el competidor de Falabella, que fue poner como cobrables cuentas que ya eran de imposible cobro. ¿Para qué? Para no castigar los balances y que el precio de la acción en la Bolsa de Santiago no se afectara. Entonces, aquí hicieron lo mismo. Cuentas incobrables se ponen como cobrables. Ese es otro pecado contable que vale la pena mencionar. ¿Y sobre la facturación vieron algún pecado? Los clientes. Exacto, está con los clientes. La multa. En la multa. Cuando los operadores de telefonía celular en los primeros años aquí en Colombia nos cobraban servicios que nosotros no habíamos solicitado. Perdón, pero yo no pedí ese servicio de roaming y me lo están cobrando. Aquí es lo mismo, con WorldCom estaba pasando lo mismo, porque ellos necesitaban maximizar la facturación a como diera lugar para seguir ocultando las pérdidas. Bien, eso en esencia era lo que teníamos que mirar de los pecados contables y de la ausencia de transparencia, de fluidez y de integridad de la información. Muy bien, vamos al núcleo temático de administración y resolución de controversias. La pregunta para ustedes, damas y caballeros, es ¿qué encontraron en esa materia en el caso WorldCom? La pregunta es, ¿hubo una resolución de controversias dentro de los parámetros que el Código de Buen Gobierno recomienda? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué dicen ustedes? Tienen la palabra. Profe, yo no sé si está en esta categoría. ¿Me están oyendo? Sí. Pero esto de que al principio salga Bernard, el CEO, a decir que no conoce las acciones de sus gerentes, que era lo que usted decía ahora también, sí, pues es patético por lo que decíamos ahora, pues es que su responsabilidad es estar allí pendiente. Y eso es como cuando el derrame de petróleo, que al principio se echaban, la VP decía yo no fue mi contratista. Yo, sí, mis compañeros del diplomado saben que yo siempre digo que en ISA y en Intercolombia yo digo mucho lo que hagan los contratistas y lo hicimos nosotros, eso no es un argumento. Lo mismo acá, lo que hacen tus empleados lo hiciste tú. Muy bien. Como eso al principio, ese rollito en que fue mi gerente, no fui yo, me parece, no, como le digo, no sé si entra en este capítulo de las controversias, pero me parece que fue una salida en falso muy tesa, y me dejó pensando mucho porque la ley Sarbanes-Oxley al final lo que queda es esa responsabilidad que los ejecutivos deben firmar, y lo que firman está sobre piedra, que ellos garantizan que está bien hecho, ¿cierto? Y claro, eso fue, con todas las crisis traen cosas buenas, y eso fue una consecuencia muy buena de esta. Exacto. Lo mismo del otro, que puede dirimir esas controversias,
Enriquez, que es que los empleados están protegidos para que sus jefes no los obliguen a hacer cosas amenazándolos pues con su puesto o con otro tipo de amenazas. Exactamente, que son unas formas de acoso laboral. Exactamente. ¿No? Muy bien observado, Natalia. Perfecto. Y aquí lo que hay que decir básicamente es que no se manejó una política de administración y resolución de controversias adecuada, porque si se hubiera manejado, no hubieran dejado llegar las cosas hasta donde llegaron. De hecho, todo escándalo de gobierno corporativo omite siempre una administración y resolución de controversias adecuada, porque los que tienen responsabilidad, o como decimos en Colombia coloquialmente, los que tienen rabo de paja, en vez de ponerle la cara a los grupos de interés afectados, lo que hacen es esconderse y negar su responsabilidad. Eso es esencialmente lo que hay que mencionar en ese núcleo, complementación a lo que Natalia mencionaba. Vamos a los conflictos de interés. El núcleo de conflictos de interés que es de importancia enorme en este análisis. La pregunta para ustedes es, ¿quién incurrió en conflicto de interés y por qué? Digamos que ahí reitero el tema del sistema de compensación, profe. Correcto. Muy bien, John, muy bien. Digamos que el CEO tenía un sistema de compensación que en eso también falló la junta directiva, y era establecer obviamente un salario nominal, que es el salario nominal que todos los CEOs reciben, pero también recibía pagos por acciones. Correcto. Al recibir pago en acciones, a él no le convenía para nada que la acción se disminuyera en la bolsa, porque eso implicaba también una pérdida para él. Correcto. Al establecer eso, pues obviamente si yo soy juez y parte, yo no voy a permitir que la acción caiga para que mis ingresos y mi patrimonio se vea también afectado. Correcto. De ideas, se debería haber generado una política mucho más rigurosa del tema de compensación, mirándolo por otra vía, pero creo que ese fue el principal conflicto de interés que se presentó. Muy bien. ¿Quién más quiere decir que otro actor importante del caso WorldCom incurrió en conflicto de interés, además del que John acaba de mencionar, que el señor Evers cayó en conflicto de interés por las razones que muy bien explicó John? ¿Quién más? ¿Sullivan de pronto, el vicepresidente? Claro, porque todos los que entraron en la cadena del fraude contable, los que se quedaron callados, o los que se prestaron para hacer el fraude en la cadena de fraude, fíjense que siempre es una cadena. Que una sola persona actúe en solitario es muy difícil, pero siempre se arman cadenas. Entonces, efectivamente, Ana María, como tú dices, Sullivan y todos los demás funcionarios que de alguna manera participaron en el fraude contable. O en los fraudes. Y en ese sentido, profe, entonces Arthur Andersen también. Exacto. Andersen. Y es que Arthur Andersen tenía un contrato de $8 millones semanales, el caso no lo dice, pero yo lo sé, por llevar en auditoría de WorldCom. Entonces pensó, yo no puedo entrar aquí en conflicto con el cliente porque pierdo el contrato, pero fíjense lo que les terminó pasando peor con la compañía finalmente, porque lo mismo hizo Enron. Okay. Con eso que usted está mencionando, me llamó la atención que para verificarlos, para hacer controles de que algo esté pasando mal interna o externamente en una empresa, es ver si cambió recientemente de auditor o de asesor legal, porque eso significa que hubo un desacuerdo entre ambos. Eso me parece muy chévere detectar así. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Porque puede ser que yo le pedí que hiciera algo y ella no quiso y se fue, la firma auditora. Exacto. Pues mira, Natalia, la ley SOX también existe por este caso, y es que como Arthur Andersen no hizo su tarea como auditor, la ley SOX le pone a los auditores unas responsabilidades muy puntuales y eleva los condicionamientos para ser auditor y exige estarlos rotando, y dentro de la misma compañía los rotan cada 2 años. Todas esas condiciones de la ley SOX ya han venido permeando a las legislaciones en América Latina poco a poco. Y en Colombia, para las compañías que están en el mercado público de valores, les aplica esto que estamos hablando, de la rotación del auditor. ¿Ok? Bueno, entonces, efectivamente, el auditor, el CEO, el señor Sullivan, incurrieron en conflictos de interés, y en ese orden de ideas, pues también la junta directiva incurrió en conflicto de interés, porque o se quedaron callados. Por omisión. Y le jugaron a que
de pronto aquí no pasa nada, no vamos a decir nada y porque si no nuestra reputación se afecta. Yo también que igual, digamos, siempre la imagen o uno tiene entendido que la imagen de la corporación muchas veces es el CEO y la junta directiva, digamos, ya es mucho más interna de la propia compañía. Entonces, pensaron de pronto que también teniendo en la cabeza del vicepresidente y pues también del CEO, todo iba a recaer sobre ellos, pero pues así no son las cosas. Pues, Exactamente, muy bien. Entonces, ese argumento, Ana María, es correcto también. ¿Algún otro comentario sobre conflictos de interés? En esencia, esos fueron los actores que incurrieron en conflicto de interés. Y ustedes saben que el conflicto de interés pues, es un delito. Aquí en Colombia ya hay un decreto que lo penaliza y es contra lo que se quiere trabajar fuertemente con la reforma a la ley de sociedades y de administradores que les mencioné al comienzo. Bueno, vamos al séptimo y último núcleo temático, que son los grupos de interés y la responsabilidad social empresarial. Aquí entonces nos vamos a cambiar de lámina y la pregunta para ustedes es, ¿qué grupos de interés quedaron afectados en el caso de WorldCom y por qué? No, profe, como lo mencionaba yo ahora, 22.000 empleados, 20.000 empleados, los tenedores de bonos y accionistas perdieron más de 180.000 millones de dólares. Exacto. Usuarios, que es algo que no suele verse, los usuarios, porque los clientes ya están con una empresa quebrada, entonces pues imagínate el conflicto, las empresas Exacto. con su internet. Y algo que no es tan fácil de ver, que son la desconfianza que hubo en la bolsa con las empresas norteamericanas. Hubo deserción de accionistas, porque la gente ya tenía pánico de ese descuelgue del valor. Muy buena observación, Natalia. Entonces, finalmente tuvo que intervenir el gobierno para actuar de manera legal y para que la empresa al final del día dejara de maquillar sus cuentas a favor. Entonces creo que el gobierno también jugó un papel ahí importante. Así es. Y el golpe reputacional para el presidente Bush y su gobierno fue muy fuerte. Sí. Miren ustedes la paradoja de la vida. Cuando estallaron los casos de WorldCom y de Enron, que fueron casi simultáneos, el presidente Bush casi se cae como presidente. Y ahí lo que lo vino a salvar, miren ustedes la paradoja de la vida, fue su peor enemigo, Osama Bin Laden, porque con el atentado a las Torres Gemelas que se produce en septiembre del 2001, se desvía completamente la atención de todo el público norteamericano que estaba enfurecido por el impacto sistémico que había causado sobre todos estos grupos de interés que estamos observando aquí en la diapositiva. Entonces, ¿por qué? Miren, en la parte de accionistas, como el caso de WorldCom lo dice, ustedes lo leyeron, eran accionistas los fondos de pensión gringos, y los fondos de pensión gringos ahí tenían las pensiones y las cesantías de cientos de miles de maestros de las escuelas públicas de primaria y secundaria de los Estados Unidos que, habiendo trabajado toda su vida, perdieron la pensión. Es como si llegáramos nosotros a la casa o a la oficina y encontráramos nuestro extracto de porvenir o de Colpensiones o de Horizonte que dijera 0 pollitos. Sí, no. Imagínense el impacto que es eso. Por eso digo que el presidente Bush estaba muy caído, políticamente estaba muy caído por el impacto tan brutal que tuvo este caso y el caso de Enron, porque repito, dentro del portafolio de inversiones de esos fondos de pensiones está siempre comprar acciones en compañías exitosas como eran estas, como habían sido hasta ese momento. Muy bien. Entonces se dan cuenta ustedes de... Los bancos también, porque al final del día cuando ellos se declaran en bancarrota, pues los principales perjudicados. Exactamente. Los bancos y los accionistas de los bancos también. Fíjense ustedes la cadena que se va armando y los empleados bancarios. Entonces es una cadena muy grande de impactos. ¿Quiénes más se afectaron? Ya vimos los empleados. Proveedores. Bueno, ese impacto sistémico, porque esto es un sistema, es el que yo quiero que ustedes vean para el manejo de la reputación corporativa. No nos olvidemos que estamos en el diplomado de alta gerencia en reputación corporativa y estamos viendo qué tanto le aporta un buen gobierno corporativo
a la construcción de confianza, como se denomina el módulo, y también qué tanto le aporta, por ende, a la reputación corporativa. El desastre, pues, en WorldCom y en Enron son unos ejemplos claves que hay que tener en cuenta. No hay que olvidar la historia. Alguna vez alguien me dijo, profe, pero ¿por qué usted nos pone un caso tan antiguo? Porque un caso desde algo que sucedió ya casi 20 años. Y yo les digo, es que no podemos, los seres humanos, no podemos ignorar la historia, porque si lo hacemos estamos condenados a repetirla. Entonces, estos son casos icónicos, como les digo, y por eso los escogí para trabajarlos con ustedes. ¿Algún otro comentario para ya cerrar el diagnóstico? No, señor. Bueno, entonces, aprovecho para decirles que me complace mucho constatar que están juiciosos ustedes estudiando el material que les estamos dando. El caso WorldCom que acabamos de diagnosticar así lo revela. Eso me pone muy satisfecho. Y esto es para animarlos para que sigamos adelante ahora con el caso Enron. Para el caso Enron, ustedes entran por YouTube. Ese es el que vamos a analizar de hoy en 8 días. Entran por YouTube y le dan con el título de Enron, The Smartest Guys in the Room. Nosotros les enviaremos el título completo. The Smartest Guys in the Room. Hay dos versiones. Una doblada al español y hay otra que es subtitulada al español. Yo recomiendo esta segunda, la subtitulada al español, es más fiel. Lo que es interesante de ese documental, para que ustedes lo vean con mucho interés y mucha atención, es que ahí aparecen los actores reales del caso, no son actores ni actrices contratados para el documental, no, ahí salen de carne y hueso los que protagonizaron el caso. Y es un caso aún más escandaloso que WorldCom, no tanto por las cifras, sino por todo lo que pasó. Entonces, la idea es que los grupos que ustedes ya conforman hagan el diagnóstico del caso Enron con la misma metodología que acabamos de hacer del caso WorldCom, ¿ok? Y de hoy en 8 días nos vemos nuevamente. Obviamente estamos abiertos, con las sesiones abiertas para las preguntas, las dudas, los comentarios, las inquietudes, etcétera. ¿Cómo se están sintiendo? Bien. Bien, lo presencial no reemplaza nada. Perdón, yo quiero tener más claridad cómo va a ser el trabajo en grupos. ¿Finalmente lo hacemos en grupo, pero la participación es igual en el próximo foro, o hay que mandar algo del grupo antes, o cómo funciona? No tienen que mandar nada. Sí, tienen que subir el diagnóstico escrito, el texto, para cada uno de los 7 núcleos temáticos, el diagnóstico tal como hicimos en este momento con WorldCom. Y lo suben. Con eso están haciendo ya en cada grupo un cumplimiento de tarea. Pero qué pena, ¿no? ¿Podemos repetir? Qué pena. Y a ver, suben ustedes el diagnóstico del caso Enron, lo suben, y lo tienen que escribir cada grupo, ¿ok? Para los 7 núcleos temáticos. De esa manera ustedes quedan con el caso muy claro. La idea es que de hoy en 8 días ya esté subido ese caso, antes de la sesión antes de las 8 de la mañana lo hayan subido, para que podamos hablar sobre los trabajos de ustedes. ¿Hasta ahí está clara la instrucción? De WorldCom ya nada más. De WorldCom ya nada más. Pasamos al caso Enron. Ok. ¿Listo? Ya no hay que entregar nada. Esta semana no entregamos nada. Hay que montarlo, hay que lo montan en el... Hay que montar el diagnóstico de WorldCom. Ok. No, el otro. El del caso nuevo. Enron. El de Enron. Montan el de Enron. Para WorldCom, no hacemos nada. Enron lo montamos esta semana o la siguiente. Esta semana. Vayan montándolo esta semana para no dejarlo para el puro final. ¿Ok? Ok. Listo, perfecto. Bueno, y al final en el caso Enron vamos a hacerles un test, unas preguntas que si han hecho bien el diagnóstico las van a responder sin problema. ¿Ok? Esas ya son una pregunta tipo test que se les va a enviar oportunamente después de haber hecho el caso Enron. Así lo que queremos es asegurarnos de que a ustedes les quedaron las cosas claras.
Listo, muchas Bueno, gracias. No tenemos caso de montarlo de WorkCom, profe. No, ¿Cómo dices? lo de Enron. Lo de Enron, perdón. ¿Qué es lo que yo les preguntaba, perdón? ¿Hasta cuándo tenemos plazo de montarlo de Enron? Hasta de hoy en 8 días, pero antes de las 8 de la mañana. Ok, perfecto. Listo. Profe, muchas gracias. Muchas A ustedes, gracias. Muchas gracias. seguimos atentos, escriban cualquier duda, por favor. Vale. Listo, gracias. Gracias. A ustedes y que tengan feliz día. Lo mismo, chao. Gracias, chao. ¿Cómo me desconecto? Estoy aquí buscando dónde está. Yo tampoco sé. No, mijo, no entendí un carajo. Ah. Yo no me puedo conectar. Explícanos. Bueno, ¿cómo voy a ¿Cómo se trabaja para el próximo ejercicio?